8:36, le agradezco enormemente a César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, nos tome la llamada. Él es columnista en La Silla Rota, egresado de la licenciatura en Derecho, especialista en Derecho Militar, especialista en Seguridad Nacional por el ITAM, con estudios de posgrado en la Universidad de Navarra, Baldwin Wallace University y Boston University. César, muy buenos días. David, aquí con el placer de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues habíamos pactado platicar del caso de Ricardo Anaya para poder entenderlo, César, y sí, vamos a hablar de ello, por supuesto, pero pues ya teniendo un experto como tú en temas de seguridad y en derecho penal y militar y el contexto que estamos viviendo a nivel global, si nos pudieras compartir alguna reflexión de lo que pues nos ha ocupado las últimas horas del conflicto en Ucrania con el tema de pues la intervención rusa y también en ese mismo sentido el impacto que esto tiene a nivel global o por ejemplo para México, porque hay quienes de repente lo ven muy lejano y dices pues sí, es lejano, pero los efectos pues tienen muchas aristas. Sí, por supuesto. Mira, hay dos versiones de este conflicto. Recordemos que, de acuerdo a la versión rusa, ellos están llevando a cabo estas acciones bélicas porque, de acuerdo a la información que ellos dan a conocer a nivel mundial, dicen que existen fuerzas ucranianas de tipo neonazis y que son de origen golpista, que todos los días asesinan a pobladores que son de descendencia rusa, ¿no? Esto estamos hablando desde el año 2014. Rusia a su vez solicitó a la comunidad europea y a la Organización de las Naciones Unidas garantías jurídicas para que no sigan estos grupos golpistas ucranianos ingresando a territorio ruso y atacando a los descendientes rusos que radican en Ucrania. No existe respuesta por parte de la Unión Europea y de alguna forma lo que es la OTAN, el gobierno de los Estados Unidos y la misma Unión Europea apoyan las decisiones que toma Ucrania. Entonces la ONU no se pronuncia en ese sentido y Rusia de forma directa le pide a Ucrania que respete los acuerdos de Minsk y en donde dice que ya no van a seguir agrediendo a los rusos de una ciudad en específico que es Donbass. Y Ucrania termina ignorando esos acuerdos y junto con Francia y Alemania guardan silencio. Entonces, Rusia le pide a la OTAN que no se extienda hacia las fronteras de Ucrania con Rusia para que no quieran adherir a Ucrania ni a Georgia, al territorio europeo, y Europa lo que responde es que están en su derecho, si me explico, de hacer lo que ellos consideren pertinente. Al no haber esas condiciones jurídicas, Rusia acuerda con los Estados Unidos desde los años 90, ¿no?, que no va a haber intervención por parte de países de América en conflictos europeos. Pero Estados Unidos, la respuesta que da es que envía 300 toneladas de armas largas y armas cortas a Ucrania y lo financia con miles de millones de dólares a las fuerzas ucranianas, previendo que no pudiese haber un ataque bélico por parte de los rusos respecto a la soberanía ucraniana. Ahí es donde ya entra esta segunda versión, ¿no?, en donde tanto Europa como Estados Unidos como la OTAN consideran que hay una intervención por parte del gobierno ruso. Hay que recordar que en el año 2020 y en el 2021 se aprobó por medio de la Organización de las Naciones Unidas una resolución en donde se consideraba el nazismo y el neonazismo, así como el fascismo en todas sus formas, y que Estados Unidos y Ucrania votaron en contra y casi toda Europa se abstuvo, pero nuevamente la ONU guarda silencio. Para llegar a una conclusión muy sencilla como para que la gente lo pudiera entender, Rusia maneja el hecho de que agotó todas las opciones diplomáticas que existían para poder cuidar a su territorio y a sus ciudadanos, y que de alguna forma se dejó en el olvido a todos los civiles que son descendientes rusos que se encuentran en esta república de Donbass. Y es cuando Putin toma la decisión de que ese asunto tiene que ser una protección por parte de estos ciudadanos rusos, que aunque vivan en Donbass de Ucrania, también son considerados ciudadanos rusos, y es en donde escala este conflicto. Y es lo que vimos el día de ayer, donde inician, en teoría, los rusos este ataque en contra de lo que ellos consideran grupos neonazis que lo que hacen es estar atacando a los descendientes y ciudadanos rusos.
Fíjate qué interesante, César, porque muchos no entendíamos el discurso del Kremlin en cuanto al posicionamiento que emitió la vocería de por qué hablaba de la famosa purga de los nazis. Entonces, es importante también el contexto histórico que nos acabas de presentar. Y otra pregunta que te haría es, ¿hacia dónde crees que se va a encaminar esto? ¿Qué tanto se va a desdoblar esta situación de carácter bélico? Yo lamentablemente veo que va a haber una respuesta por parte de Estados Unidos, de sus aliados, de la OTAN y de la Comunidad Europea. Y lamentablemente, como siempre lo he dicho, todos sabemos, el día de ayer nos tocó ver cómo nace una guerra. Lamentablemente no sabemos cómo terminarán las guerras, ¿no? Y yo veo a un Vladimir Putin muy seguro de que lo que está realizando y de lo que está haciendo es correcto, pero a su vez, pues la comunidad internacional lo que ven es una intervención por parte del gobierno ruso sin una justificación para querer agregar, por así decirlo, territorio a lo que es la Federación Rusa. Entonces creo que sí nos estamos viendo el inicio de un conflicto armado que puede lamentablemente sumar a muchos países y muchas ideologías y corrientes de pensamiento, al grado de que incluso ya estamos viendo en Estados Unidos que hay diferentes fuerzas que están, algunos incluso a favor del movimiento que hizo Rusia, como Putin, como el expresidente Donald Trump, y a otros que dicen que Estados Unidos tiene que tomar decisiones de forma inmediata porque tiene que proteger a la soberanía del pueblo ucraniano. Entonces, desafortunadamente creo que estamos viendo el nacimiento de un conflicto que puede ser largo, que puede ser tedioso, que puede ser muy lamentable y que lamentablemente económicamente va a afectar a muchas de las regiones mundiales, al grado de que incluso terminaría afectando también a México. La afectación puede ser incluso de forma favorable en la cuestión económica. ¿A qué me refiero? Recordemos que Ucrania es quien abastece de gas a casi toda Europa, y el que Ucrania esté en un conflicto podría generar que ese abastecimiento de gas que se utiliza en las tecnologías europeas los dejara sin ese recurso y que fuera tomado por Rusia. Entonces creo que aquí incluso todos estos países productores de petróleo, como lo somos los mexicanos, podría verse beneficiado económicamente, pero a su vez recordemos que si Estados Unidos entra en una guerra, la repercusión económica, al ser Estados Unidos la máxima potencia mundial económica y asimismo el socio comercial número uno de México y a su vez México de los Estados Unidos, podría traer consecuencias de carácter económico graves para el país. Oye, ¿y por qué se está hablando en este momento tanto de la preocupación respecto al posicionamiento que tomaría China? Que todo parece indicar que va más por el lado de sumarse al gobierno ruso, ¿no? Claro, porque recordemos que el país más grande del mundo, con la mayor población del mundo, y que además tiene al ejército en números más grande del mundo, pues es China. Y estaríamos hablando de que en bloque China y Rusia podrían estar compartiendo la misma ideología, y por el otro lado tenemos a Estados Unidos, a la OTAN y a todos estos países que son aliados de los Estados Unidos, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, lo cual, pues obviamente, imagínate, teniendo esos contrapesos tan grandes en lados opuestos, pues podríamos ver el estallamiento de una nueva guerra de origen mundial. Y el problema es que las guerras ya no se pelean como se peleaban hace 70 u 80 años. Ahora ya estamos hablando de guerras que son muchísimo más dañinas, que terminan afectando de forma global, no nada más a los participantes. Y ese es el gran riesgo que existe. ¿Por qué? Porque recordemos que también, de alguna forma, Rusia, aunque ahora es una república, pues siempre se tiene la idea del comunismo que se manejó durante tantos años, y recordemos que China pues fue un país comunista y que ahora, aunque es un país socialista, pues sigue teniendo esa ideología, ¿no? En donde el gobierno es quien toma las decisiones y los demás tienen que acatarlo. Entonces, este grave problema incluso no es nada más una guerra bélica, sino también de pensamiento, y ver cuáles son los pensamientos que al terminar siendo quienes ganen van a expandirse, ¿no? A nivel mundial. Y creo que eso es lo más importante que debemos de analizar, ¿no? En este suceso. Qué interesante, y también este asunto de más que lo bélico y las tomas de terrenos, también vendrá esto de
en medio de todo esto que comenta César, por ejemplo, los ataques cibernéticos y demás, son cosas de las que podremos seguir hablando horas y horas. Oye, César, ya nos ganó el tiempo. Tenemos que hacer una pausa. No sé si te puedes quedar con nosotros y regresamos para platicar lo de Ricardo Anaya, o si quieres, podemos reagendar para otro día. Yo encantado de seguir platicando, pero no sé cómo andes de agenda. No te preocupes, David, con gusto nos esperamos el corte. Gracias, hacemos la pausa y regresamos. Quédese con nosotros aquí en Noticias 7 AM.